Queridos hermanos, queridas hermanas, ¿cómo están? Dios les bendiga. Muy buena tarde para todos ustedes. Es un placer volver a saludarles aquí en su clase de escritos paulinos. Bueno, espero que estemos disfrutando el pensamiento del apóstol Pablo y cómo este va desarrollándose en las distintas etapas que se tiene de las cartas que él escribe y que evidentemente va a reflejar de alguna u otra manera su posición teológica, su ideología y sobre todo el Evangelio de Jesucristo que Pablo proclama con todas sus fuerzas. Nos quedamos en la última clase en la carta a los Gálatas. Voy a compartir la pantalla. Y vimos un poco acerca de que uno de los grandes problemas que enfrentó Pablo en la iglesia de Galacia tenía que ver con su apostolado, ¿verdad? Tenía que ver con el carácter que él representaba o tenía respecto de ser el apóstol del Señor Jesucristo. Bueno, eso propició dos cosas, ¿verdad? Una, que hubiera una independencia de parte de Pablo, pero también una coincidencia. ¿Qué debemos entender esto? Bueno, debemos entender que Pablo va a insistir en que su mensaje no va a depender de ninguna persona humana, esa es su independencia. No está ligado a un pensamiento o a una filosofía humana. Es precisamente por eso, por lo que refiere detalladamente en los dos primeros capítulos del libro de los Gálatas, sus visitas a Jerusalén, ¿verdad? Y insiste e insiste en que no está predicando ningún mensaje de segunda mano que haya recibido otra persona, sino que está predicando el mensaje que ha recibido directamente de Cristo, ¿verdad? Entonces, su mensaje no depende, como dije, de persona humana, sino viene directamente del Señor Jesucristo. Pero también Pablo no es un anarquista, es decir, no es un hombre manipulador, no es un hombre que se reserve solo para sí y esto lo engrandezca, porque Pablo va a insistir en que aunque recibió su mensaje con independencia total, porque vino directamente de Jesucristo por medio del Padre, sin embargo, Pablo habría recibido, ¿verdad?, una aprobación total de los que eran dirigentes reconocidos de la iglesia cristiana. Es decir, Pablo no anda por la libre, sino que también tiene el reconocimiento o el sello, diríamos, de los líderes de la iglesia. Y por eso en el capítulo 2, versículos del 6 al 10, dice Pablo, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí, pues, los de reputación nada nuevo me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, como a Pedro el de la circuncisión, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia realizar. Entonces, Pablo da testimonio de que efectivamente él tiene el- la aprobación, si podríamos llamarlo de esa manera, de los líderes que en ese momento eran las columnas de la iglesia, como Pedro, Jacobo y Juan. El evangelio que Pablo predicaba lo había recibido entonces directamente de Dios, pero era un evangelio que estaba totalmente de acuerdo con la fe que se le había comunicado a la iglesia, la misma fe, solo que evidentemente había una distinción. Pedro era enviado a los judíos y Pablo a los gentiles. Pero a Pedro no se le permitió judaizar, como a Pablo tampoco. Ambos tenían un evangelio en común, que era el evangelio de Jesucristo. El grave problema que encontramos en la carta a los Gálatas, hermanos, es la figura de los judaizantes. Como dije, hay un grupo de personas que todavía están con la idea de que para ser salvos en Cristo, aparte de aceptar a Jesucristo como Señor y Salvador, tendrían que seguir utilizando o realizando o llevando a cabo lo que eran los ritos
judaicos, ¿verdad? Las fiestas judaicas, principalmente la circuncisión, que fue una práctica milenaria, diríamos, de los judíos y que ahora los cristianos también tendrían que hacerse. Este es, como diríamos en términos muy coloquiales, voy a plantearlo así, como la piedra en el zapato de Pablo, ¿verdad? Los judaizantes fueron la piedra en el zapato de Pablo. Ese evangelio que Pablo predicaba, que había sido entregado por Dios y que estaba de acuerdo a la fe de las comunidades cristianas, pues evidentemente a mucha gente, como dije, no le gustaba y era producto de ataque. Era una lucha que tenía que producirse y una batalla que habría que librar. No hay de otra. Cuando vos haces algo, siempre, sí o sí, generas reacciones. Algunas buenas, algunas malas, algunas a favor, otras en contra. Bueno, eso le pasó a Pablo. Había judíos que habían aceptado el cristianismo, que habían abrazado la fe en Jesús, pero que creían que todas esas promesas y los dones que Dios daba solo era para los judíos, ¿verdad? Este grupo se mantuvo durante mucho tiempo de decir la salvación solamente puede venir por los judíos, ¿no? Y que no se podía dar entrada a estos preciosos privilegios, es decir, a las promesas de Dios, a los dones de Dios, a ningún gentil. Por lo tanto, tendrían los gentiles que judaizarse, es decir, volverse o convertirse en judíos. Por tanto, creían que el cristianismo era para los judíos y solo para ellos. Este fue un gran problema que existió en el Antiguo Testamento, donde también había un grupo de personas que eh, creían que la salvación del Mesías vendría solamente para los judíos, el pueblo judío, ¿no? Así que si el Evangelio era el mayor regalo de Dios a la humanidad, razón de más para que solamente los judíos pudieran disfrutarlo. Y en ese sentido era inevitable, porque evidentemente la promesa del Mesías viene de los judíos. Jesús era judío, los discípulos eran judíos, celebraron el judaísmo. Jesús fue circuncidado sin ninguna duda, ¿verdad? Al igual que los apóstoles, porque venían de este pueblo de la promesa. Entonces, este razonamiento hizo que muchos hermanos dijeran, bueno, nosotros tenemos que judaizarnos de igual manera, ¿no? Entonces, los cristianos que acepten a Jesús, pues tienen que hacer lo mismo que Jesús, aun cuando el Señor, ¿no es cierto?, nunca instituye el judaísmo como un requisito para aceptarlo. Y eso fue lo que Pablo entendió. Así que había un tipo de judíos que se consideraban el pueblo escogido de una manera arrogante, de una manera petulante, es decir, que solo ellos y nada más que ellos. Y fíjense lo que llegaban a decir, hasta qué punto era su postura de este grupo de hermanos que son el problema al que Pablo enfrenta en la carta a los Gálatas. Algunos decían, miren, Dios ama solo a Israel de todas las naciones que ha hecho, solo Israel. Otra frase decía, Dios juzgará a Israel con una medida y a los gentiles las va a juzgar con otra medida más fuerte. Otra frase decía, aplasta las mejores serpientes, mata a los mejores gentiles. Fíjense hasta dónde era el fanatismo y esta mala concepción de que la salvación solamente era para los judíos. Y finalmente había otra frase que se empezó a circular y que, bueno, era como sus banderas, ¿no es cierto?, de ideología. Y la última dice, Dios creó a los gentiles como leña para prender para los fuegos del infierno. Entonces, con estas frases vemos claramente que este grupo judaizante se tomaba muy en serio la tarea de tener que judaizar a los cristianos para que no se siguieran considerando como gentiles, sino que ahora formaran parte del pueblo judío. Este era el espíritu que inspiraba la ley de este grupo de personas, que era ilegal ayudar, fíjense, llegaron al punto de decir que era ilegal, que estaba en contra de la ley, ayudar a una madre gentil en el momento del parto. Si está haciendo un parto, que se arregle, porque es gentil. Por eso porque eso, ayudar a una mujer
gentil a dar a luz contribuiría a que hubiera otro gentil en el mundo. Y eso no, si el bebé se muere, que se muere, si la mamá se muere también, entre menos gentiles haya, mucho mejor, solo los judíos nos salvamos. Cuando este tipo de judíos veía a Pablo llevar el evangelio a los despreciados gentiles, donde les decía, ustedes son objeto de la gracia de Dios, de la salvación de Dios, y no necesitan más que aceptar a Jesucristo, ¿verdad? En otras cartas, Pablo le decía a las personas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solo era cuestión de creer. Bueno, cuando estos fanáticos judíos, cristianos, que se habían convertido al cristianismo, pero que no habían dejado sus antiguas creencias, veía que Pablo hacía este trabajo, se disgustaban, se enfurecían, atacaban a Pablo, lo consideraban como hereje, no reconocían su apostolado, murmuraban contra él, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ah? Pasa hoy en día cuando alguien está muy aferrado a sus tradiciones, ¿no? Y llega un pastor, llega un líder y explica que esas tradiciones no se tienen que llevar a cabo, termina siendo objeto de ataque, ¿no? Y termina siendo objeto de complots, de envidias y demás. Así que el tema estaba basado en la ley, porque los judíos decían, ok, nosotros decimos que deben circuncidarse los gentiles porque la ley así lo dice, ¿verdad? Y entonces todo esto tenía una salida, decían los judaizantes, la piedra en el zapato de Pablo. Si un gentil quería ser cristiano, fácil, no hay ningún problema. Puede hacerse cristiano, pero tenía que hacerse judío primero. Ahora, ¿qué implicaba hacerse judío? ¿No? Esa sería la pregunta. Para un gentil, decía, bueno, ok, yo quiero ser salvo en Cristo. Vos me decís que me tengo que judaizar. ¿Qué tengo que hacer? Pues primero tenía que circuncidarse, ¿verdad? Es decir, le dije para un gentil, un griego que cuidaba la belleza del cuerpo, era muy difícil, ¿no es cierto?, tener que ir a los baños públicos, a los gimnasios donde iban desnudos, todos los hombres iban desnudos, y evidentemente ser objeto de burla de otros compañeros suyos cuando vean que él está circuncidado, ¿verdad? Entonces, era un problema eso para los griegos, para los gentiles, tener que hacerse esa circuncisión, pero había que hacérsela, ¿verdad? Y la otra es que tendría que asumir todo lo que la ley de Moisés decía. Ujú. Todo lo que la ley de Moisés decía. Las fiestas principalmente, los ritos de purificación, todo aquello que le daba sentido al judío, ¿verdad? Al movimiento judaizante. Bueno, esto para Pablo era todo lo contrario a lo que el Evangelio quería decir. Quería decir que la salvación de una persona dependía de su capacidad para cumplir la ley y que podía ganarla por sus propios medios sin ayuda de nadie. Eso es lo que decían los judaizantes. Mientras que para Pablo la salvación era algo totalmente dependiente de la gracia de Dios, ¿no? Entonces, los judaizantes decían, para ser salvos tenemos que cumplir la ley, ¿verdad? Los 600 y tantos mandamientos de la ley de Moisés. Y entonces vos tenés que hacer méritos, ¿verdad? Cumplir los requisitos, celebrar la Pascua, circuncidarte, etcétera, etcétera. O sea, puedes ganarla con tus propios méritos, tienes que hacer cosas buenas. Pablo decía lo contrario, y ese es el mensaje que nosotros hoy predicamos. Pablo decía, miren, la salvación no depende de circuncidarse, tampoco depende de los ritos de purificación. La salvación es un don de Dios, es una gracia de Dios, es un regalo de Dios, ¿verdad? No lo merecemos, no lo compramos. No hacemos méritos, no tenemos que cumplir nada. Es un regalo absoluto de Dios. Entonces, Pablo creía que ninguna persona podía merecer nunca el favor de Dios, porque no éramos lo suficiente y no seguimos siendo lo suficientemente perfectos o justificados para entender que por nosotros mismos podríamos encontrar el don de la salvación. Lo único que podía hacer cualquier persona que quisiera encontrar la salvación en Jesucristo era aceptar en un acto de fe
el amor que Dios le ofrecía. Tendría que aceptarlo, tendría que abrir su corazón a Cristo, sometiéndose totalmente no a la ley, no a la ley de Moisés, sino a la misericordia, a la bondad, al amor de Dios. Así que este era un gran problema, ¿no? Por un lado, los judíos creían que la salvación era tan preciosa que había que pagar muchas monedas de plata para alcanzarla. Pablo decía, la salvación es tan preciosa que no hay que pagar nada. Estos pensamientos contrapuestos pues llevaron a este gran conflicto entre los judíos ah, y los gentiles. El judío entonces se presentaría a Dios diciendo, Señor, mira, aquí está mi circuncisión. Hablando de los hombres, ¿eh? Porque las mujeres, evidentemente, como dije en algún otro momento, parece ser que no tenían ningún papel que jugar en esto. El hombre sí, ¿no? Mira, Señor, aquí estoy, estoy circuncidado, aquí están mis obras, dame la salvación porque ya me la gané. Y fíjense, hermanos, cómo este pensamiento sigue permeando en muchos cristianos hoy en día. Muchos cristianos siguen pensando que son tan malos, tan pecadores, tan injustos, que no pueden creer que la salvación del Señor sea tan fácil, tan importante. Un segundo. Hola. Sí, sí.
En serio que sigue grabando.